Bienvenidos un día más a esta vuestra casa, el canal de la Academia Santo Domingo. Con respecto a la preparación de la prueba de inglés de todos los estudiantes que tenéis que hacer lo que es la parte de madurez o la parte general, en consecuencia con los exámenes de las escuelas de diseño, tanto en la modalidad de arte, en este caso, o la escuela de diseño pura y dura, pues vamos a resolver o a dar unos parámetros, porque el examen es bastante pues largo, de cómo se resuelven estas pruebas de inglés. El equivalente a la resolución de esta prueba de inglés no deja de ser una 2 o un B1, y entonces os voy a compartir el documento. Esta prueba correspondería al examen que está subido en la página de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Las tenéis también en las pruebas de la región de la Comunidad Valenciana o la Comunidad Andaluza. Depende, nosotros son las comunidades limítrofes que tenemos más demanda a la hora de preparar esa prueba, pero las tenéis en cada comunidad autónoma, ya que como sabemos las competencias que derivan de educación, pues las comunidades autónomas de toda España las tienen transferidas. Entonces, os voy a decir cómo se tiene que estudiar. Hemos dado la gramática, hemos dado una gramática básica, dentro de la cual sí que se nos permite ponernos un poco las pilas de lo que dimos en bachiller, lo que dimos en ESO, etcétera, a la hora de, bueno, los que habéis hecho el bachiller, hay gente que no lo ha hecho, a la hora de hacer este tipo de examen. El examen normalmente en todas las modalidades es igual, es decir, hay un texto que hay que saber traducir, hay veces que te piden una traducción y hay veces que no, luego tenemos que contestar una serie de palabras y ejercicios que derivan de la información que tenemos en el texto. De ahí que siempre insisto mucho en las traducciones semanales que os pido, aunque sí es verdad que mucha gente pues bueno, sobre todo porque algunos sois bastante vagos, pues no me lo hacéis. Comparto documento, que sería este, a ver si me sale la compartición en la plataforma. Vale. Ahora, bien, y entonces vamos a pantalla completa para que lo veáis. Efectivamente. Aquí lo que quería demostrar. Nosotros tenemos en este caso Escuela de Arte, esta es del 2017, vocabulario y gramática. Elegir la respuesta correcta, ¿de acuerdo? Entonces, la clase de hoy me estaban preguntando cómo se hace esto. Lo primero, tenemos que estudiar la gramática de inglés. Lo segundo, tenemos que ver a formación general qué es lo que me pide en cada pregunta. Si nos fijamos bien en la primera, normalmente hablas siempre de tiempos verbales. Por eso es de tanta importancia, aunque hay gente que no me los ha hecho, que hagáis los ejercicios que corresponden para la prueba de madurez a los tiempos verbales, las frases en afirmativa, negativa e interrogativa, tanto el presente simple, presente continuo, condicionales, el pasado perfecto, etcétera, ¿de acuerdo? Cómo se pasa a pasiva, una frase en inglés, etc. ¿Por qué? Porque todos estos test derivan de eso. La primera pregunta, I have lived in Madrid. Bueno, pues aquí se trata de responder de las 4 opciones cuál correspondería con la frase. ¿Qué tenemos que ver? Pues el tiempo verbal que utiliza. Está en una primera persona, está además utilizando el verbo have. Tenemos que saber cuándo se utiliza, si es presente, pasado, futuro, cómo lo utiliza, el por qué va el siguiente verbo que hay después del have es un verbo regular, que en este caso termina en ing, que es en infinitivo, y qué caso se cumple con estas particularidades, primera persona, el verbo have y infinitivo, para poder contestar esta primera cuestión, que sería pues simplemente elegir una de las 4, ¿no? Haciendo un circulito pues en las categorías que tenéis en la pregunta. La segunda más de lo mismo, de hecho este ejercicio es todo igual. Nosotros tenemos igual. Tenemos que saber en la segunda, pues bueno, these days, pues nosotros tenemos que saber exactamente pues cuál es el trocito de la palabra que correspondería cuando la siguiente palabra de la frase nos viene debajo en puntos suspensivos. Es decir, en el segundo ejercicio nos da el comienzo, nos da la palabra que tenemos que elegir entre 4 y nos da el final. ¿Qué me tengo que fijar? En lo mismo. Tengo que ver qué tiempo verbal es. En este caso sabemos que es un presente, ¿no? Porque hay un is de la tercera persona, ¿vale? Tenemos que ver si es ella, ello o ¿vale? O eso. Y a partir de ahí, pues qué es harder dentro de duro y cómo podemos corresponder con la siguiente parte de la frase, donde también tenemos un I have. ¿Vale? Y entonces, respectiva
en cuanto a cómo se hace la composición de sujeto, los complementos, en este caso sujeto, verbo y complementos en afirmativa. En interrogativa estuvimos explicando el do, el das, que es o bien el did, o bien el has o el have, dependiendo del tiempo verbal que sea, siempre los auxiliares van delante, luego va el sujeto y luego iría el verbo en infinitivo, porque ya he utilizado el auxiliar. Pues todas estas peculiaridades que las hemos explicado durante todo el curso es lo que ahora tenemos que aplicar en este tipo de ejercicio, ¿vale? Era un poco lo que correspondería. La siguiente, igual, tenemos un adjetivo que tenemos que saber si va en si es igualativo, se llama, o igual, o bien si es superlativo, o si es, en este caso, sabíamos, cuando estuvimos viendo los comparativos de los adjetivos calificativos, vemos igual que en español, ¿no? Nosotros tengo pues una manzana igual que una pera, ¿de acuerdo? Igualdad. O tengo una manzana más grande que una pera, pues es pues más que superioridad. O ya el superlativo, el más grande, el más bonito, ¿de acuerdo? En inglés es exactamente igual, tendríamos los tres tipos de calificativos en cuanto a adjetivos, en este caso, calificativos de igualdad, superioridad o ya el más, el supremo. Esto también tenemos que saber cuál es la estructura, el has, el de mos, ¿de acuerdo? O el infinity, etcétera. Pues todos estos tenemos que saber ponerlos en su grado comparativo, como hemos dicho, superlativo, para saber qué palabra poner detrás de la frase correspondiente. Más o menos funciona igual. Por ejemplo, en la cuestión número 8 nos habla de que es un what, que es una partícula interrogativa. Luego, y también la palabra de abajo, la frase acaba en interrogación. Y luego nos dice qué tenemos que poner, si es el do, das, el do you do, el will you do, etcétera, ¿no? Pues si nosotros sabemos la estructura de la frase, el afirmativo, negativo, interrogativo, y cuál es el orden que tienen en este caso, sabemos que el do, por ejemplo, se utiliza para primera y segunda persona, y sin embargo el das se utiliza para las terceras personas. Solo con este dato ya se hace el ejercicio o la pregunta número 8 de este tipo de ejercicio. Entonces, hemos hablado un poco de la peculiaridad que tiene, sobre todo a la hora de sabernos el money, por ejemplo, no hemos hablado esta mañana del match, early, etcétera, los contales y los incontales en inglés, y cómo tenemos que hacer esa clasificación a la hora de contestar. Vale, en el siguiente ejercicio, a ver si me sale cambiarlo, bien, es un texto. De estos hemos hecho un montón, ¿vale? Tenemos un texto, en este caso pues tienes unas 40 líneas, y bueno, cuenta una historia. Y a través de esa historia, pues la primera pregunta. Primero, dice, lee el texto y contesta las siguientes cuestiones. Y bueno, y fíjate también en las instrucciones de cada cuestión. En el primero tenemos que unir cuáles las palabras con las expresiones que quieren decir. Te pone 5 expresiones como livat, chawis, died, run, opening, y luego abajo pues los suficientes significados. ¿Qué pasa? Que también podemos jugar con alguna de descarte para, si no nos sabemos todos los significados de las palabras, porque hemos leído poco, hemos trabajado poco la asignatura, etcétera, pues por descarte, si nos quedan, como hay 5 y son para 5, pues siempre contestamos las que veamos que sí o sí no puedo dudar, ¿no? Como muerte, por ejemplo, etcétera, ¿no? Y luego pues el cerrar o el alrededor, el blecac, etcétera, ¿no? Y luego ya pues por descarte pues podríamos saber la otra. Lo recomendable es que leáis bastante y que os hagáis un texto a la semana del libro que tenemos de inglés, que sobre todo va de todo esto. En la siguiente pregunta, igual, por cuestión 2, tienes que leer todas estas cuestiones y tienes un ejemplo hecho además, donde tienes que decidir de los tres posibles soluciones cuál iría mejor con respecto a la información que tiene el texto. Esto ya lo vimos, ¿de acuerdo? Vamos a contestar, o sea, vamos a traducir el texto lo mejor que podamos y a partir de con esa información casi que se hace el examen entero. Entonces aquí fijaros que tenéis como 3 puntos por contestar pues estas preguntas. La siguiente, contesta estas cuestiones. También tiene que ver con el texto que acabamos de leer, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues cuál es la escuela, cómo se entra a la Escuela de Arte de Murcia, cuál quiere ser tu futuro, si conoces te comprarías Canva, etcétera, ¿no? Pues todo esto tenemos que contestarlo pues haciendo una pequeña introducción, tipo de redacción o tipo lenguaje de indios si no tenemos nivel para no meter la pata, ¿no? Que sería sujeto, verbo y complementos, ¿vale?
¿Conoces a la Escuela de Arte de Murcia? Yo conozco la Escuela de Arte de Murcia, punto. ¿Que comprarías Canvas? Yo no compraría Canvas. O yo sí compraría Canvas. Que es verbo yo, comprar, Canvas. O sea, más bien lenguaje indio lo llamamos, ¿vale? ¿Por qué? Porque no me quiero liar en una serie de parrafadas poniendo partículas afirmativas, interrogativas, coloquiales, con los that, etcétera, porque si no controlo el inglés puedo meter la gamba bastante. Entonces, vamos a hacerlo corto, punto y seguido, punto y seguido y punto y seguido, pero estructuras muy simples de oraciones, un solo verbo, para luego, si no controlamos los tiempos verbales, como se pasa de presente a pasado futuro, pues intentar no meter suficientemente la pata y sacar un 4, que es lo mínimo que os pide, ¿de acuerdo? Siguiente ejercicio de este examen, ya está, se acabaría ya, son 3 ejercicios, 3,33 cada uno, ¿vale? Y esto era un poco lo que quería contar, que ahora lo subiré, que hemos visto hoy en la clase de hoy día 8 de abril, lunes, ¿de acuerdo? Así que venga, hacerme los exámenes, estudiar, queda muy poquito, el examen es día 30 de mayo. Y nos vemos, chao.